Está perfecto, Me sí. puse a grabar. Bueno, nada, para presentar un poco, mi nombre es Juan. Bueno, nada, acá les agradecemos mucho a Pablo y a Santi que se coparon en prestarnos un ratito de su tiempo para comentar un poco lo que es la experiencia del desarrollo de videojuegos en nuestro país. Nada, acá asumo que serán algunos más que ustedes dos que están acá, pero bueno, Matajuegos, la cooperativa, estuvo desarrollando varios videojuegos. El último de los lanzamientos lo estuvimos testeando ahí un poco. Es Atuel, un videojuego sobre el río Atuel que queda en Mendoza. Y bueno, nada, nos interesaba más que nada abordar esta temática que es una temática que se pide bastante acá en la facultad, hay bastante demanda, muchos chicos entran a la facu con la idea de desarrollar videojuegos. Y bueno, nada, era un poco tratar de acercarles la experiencia. Así que bueno, nada, no sé, les dejo ahí la presentación si tienen ganas, Santi y Pablo. Dale. ¿Querés arrancar vos, Santiago, o arranco yo? Arranca vos. Bueno, yo soy, nada, mi nombre es Pablo, Pablo Cuarta, y hago parte de la cooperativa Matajuegos, que es una cooperativa de desarrollo de videojuegos independientes. Hace un poco más de 7 años que trabajo en videojuegos de una forma o de otra. Principalmente me desempeño como productor y como escritor y diseñador narrativo. Eso es generalmente toda la parte de diseño que tiene que ver con la experiencia narrativa de los jugadores y con toda la parte de desarrollo de personajes, desarrollo de trasfondo, desarrollo de historia. Y todo eso también, y después hago mucho trabajo de producción, que es más que nada la parte de organización y coordinación del proyecto, desde su inicio conceptual hasta su lanzamiento y post-lanzamiento, pero es principalmente trabajar con el equipo y ayudar al equipo a llegar a sus metas y sus objetivos y coordinarlos para que tengan las menores dificultades posibles, generalmente. Ese es como el objetivo principal de un productor. Después hay un montón de otras cosas. No sé si tengo mucho más para decir sobre mí mismo. Santiago. Bueno, soy Santiago Franzani, soy diseñador de imagen y sonido, estudié en la UBA, me egresé más o menos en 2007, 2008 más o menos, y empecé trabajando de programador en realidad más que diseñador durante varios años. 3 años más o menos, 4 años, trabajé haciendo videojuegos, lo que se llama serious games, juegos serios, que son juegos hechos para aprender oficios. O sea, son juegos para grandes y son como si fuesen tutoriales, pero un poco más complejos, más pensados para hacer juegos. Trabajé para una empresa que era para España, digamos, para el Ministerio de Educación Española. Después, bueno, me desvinculé bastante con el mundo de los videojuegos en sí, pero empecé a trabajar más que nada en desarrollo web, en frontend, lo que sería, eh, más que nada JavaScript o un poco de PHP, un poco de diferentes tipos de lenguajes. Y paralelamente desarrollaba mis videojuegos de manera más independiente y no dentro de una industria, ¿no? O sea, no a pedido de un cliente, sino de manera independiente. Hice algunos juegos en Flash en su momento, que los largué en diferentes portales, o algún juego también en Unity hace un tiempo. Pero también de manera más artística, hacia videoclips. Me junté con una banda de música electrónica con la cual también hago las tapitas, hago videoclips, todo eso de manera mucho más independiente, que es como que el mundo paralelo a mi trabajo, que era directamente programación. Eh, Nada, y eso fue a lo largo del tiempo mi desarrollo más profesional. Pero sí, no trabajé tanto como Pablo en la industria de videojuegos. Ahí va. Sí, vale la pena remarcar un poco en base a lo que dice Santiago, que Matajuegos en particular como cooperativa es, tiene un enfoque tiene como objetivo pensar y crear videojuegos desde perspectivas sociales, políticas y artísticas. Por eso también si después vamos a hablar un poco de los juegos que hacemos y los juegos que trabajamos, siempre miran a ese enfoque y mantienen mucho esta línea de la independencia que remarca Santiago. Mientras que Mm. diferentes miembros de la cooperativa también han trabajado desde el lado más comercial de la industria. Matajuegos puntualmente tenemos este otro enfoque. Ahí va. No, ahí recién con lo que comentabas vos, Pablo, bueno, habíamos pensado algunas preguntas con algunos compañeros, pero
desde tu rol que comentabas, bueno, esta cuestión de la producción de videojuegos, primero me imagino que no debe haber, que no debe surgir solo, pero ¿cómo empiezan a pensar un videojuego? ¿Cómo es empezar a pensar un juego? Digo, asumo que que tu trabajo tendrá que ver con cuestiones de storytelling. Bueno, comentabas ahí un poco, ¿no? Todo lo que estabas haciendo. ¿Cómo empezó a surgir la idea de armar el primer videojuego? Eh, Hacer un videojuego siempre es que es como escribir un libro en cierto sentido, en el sentido de que cada videojuego es completamente diferente y el proceso es completamente diferente. Al menos que estés haciendo algo muy, muy parecido a lo que ya hiciste, reusando mucha de la misma tecnología, de los mismos y de del mismo núcleo conceptual. Pero generalmente todo juego arranca desde un lugar diferente, muy basado en cuál es el equipo y cuál es el objetivo principal. Digo, si estás trabajando en relación de dependencia en una empresa grande, generalmente va a venir una bajada de línea de, bueno, este es el nicho al cual estamos apuntando, este es el tipo de marketing que queremos hacer, estos son los tipos de juegos que pensamos que van a dar nada, van a dar un Un buen rédito, rédito. digamos. Así que tenemos que más o menos ir por estas líneas y de ahí, bueno, el equipo se empezará a enfocar dentro de esos parámetros dependiendo quiénes son un poco las personalidades creativas dentro del equipo, si va a empezar más desde una cuestión funcional de programación y de diseño de sistemas, si va a empezar más desde un lado de diseño del juego, de la experiencia completa del juego, desde la narrativa, va a depender un poco de ese perfil. A nivel independiente, el mejor de los casos es un grupo de personas creativas que se están juntando y que empiezan a charlar y de lo que charlan surge algo que les emociona a todos, que más o menos les agarra y dicen vayamos por acá, que va a depender también de sus gustos y de sus perfiles artísticos, estéticos. Eh, Puede salir que, bueno, una persona muy puntual del equipo tiene una idea para una historia o para un tipo de mecánica y el resto se prenden a explorarla. Va a depender mucho, es muy difícil decir, siempre se arranca por acá o siempre se arranca por allá. Muchas veces puedes decir que viene un cliente y dice, mira, tenemos esta propiedad intelectual o tenemos este objetivo o queremos hacer un videojuego sobre esta temática y te tenés que fijar dentro del equipo cómo vas a hacer para justamente inculcar algo que no tiene nada que ver con videojuegos en un videojuego. Digo, todo comienzo es válido, lo importante es comenzar, ¿no? Eh, no sé, Santiago, creo que Santiago tiene, en sus proyectos personales tiene una metodología y quizás un proceso conceptual más consistente, quizás. No sé. No sé si es Sos más más metódico, consistente. sos un poco más metódico. No, no, yo lo que noto es que depende del tipo de juegos, con qué empezás, depende después qué tipo de juego va a ser. A veces empezás con una historia y ese juego posiblemente termina siendo más manejado por la historia, que puede ser una aventura gráfica, por ejemplo, por decir. De repente no es común, pero puedes empezar por la música. De repente tenés una banda sonora y decís, qué bueno hacer un juego de esto. Y posiblemente todo venga alrededor de eso que ya está hecho. Ah, Suena raro, ¿no? O sea, de repente sí tenés una idea de acción, que es lo que es el lenguaje en sí de videojuegos tiene que ver con la interacción en sí misma. Entonces, es más lúdico, más pensado en videojuegos, en lenguaje de videojuegos, si pensás primero en la acción, en qué es lo que estaría haciendo la persona que juega en ese momento, o qué se te ocurre, y dice, bueno, en realidad recolecta cosas mientras camina, qué sé yo qué. No sé, son acciones que se te pueden ocurrir, o de repente, no sé, no sé, crea objetos en la medida en que va descubriendo nuevos espacios, no sé, se te ocurren cosas así, y después la historia viene después, o la música y todo. Y es un tipo de juego diferente. ¿Qué es lo que se te ocurre primero? Muchas veces termina marcando qué tipo de juego va a ser y posiblemente en qué género va a estar. Con Atuel, por ejemplo, específicamente, lo primero que fueron las entrevistas y el sonido ambiente. Y partimos de escuchar entrevistas y saber cuál era la problemática, cuál era el conflicto, cómo ordenamos las entrevistas para hacer una narrativa que pueda tener un arco de dramatismo, ¿no? Con cierto conflicto. Y de ahí Las partimos a entrevistas generar el ambiente. las ¿Cómo? entrevistas a las que hace mención son las que están de fondo, ¿no? En el juego, las que van como Exacto. contando.
Sí, sí, sí. Teníamos 2 horas de entrevistas que seleccionamos las que nos parecían más coherentes en sí misma para armar una narrativa. Y de ahí todo partió de tener una idea de un lugar y unas narraciones, ¿no? Y después todo lo demás vino después alrededor. Sí, sí, hubo mucha en ese proyecto puntual hubo mucha investigación anterior también, no solo por el lado de las entrevistas y de la temática, bueno, qué está ocurriendo en el Valle del Tuel, cuál es la situación política, climática y social, y también un montón de investigación sobre la topografía para empezar a modelar esos ambientes y ver cómo sintetizamos lo que es un espacio enorme en algo que puedes recorrer en 20 minutos, pero se sienta como estar ahí. Y que es una síntesis enorme que igual es fiel, es una síntesis que tiene que aparentar el lugar, por más que no lo sea. Claro. Eh, una cosa que iba a decir es generalmente lo que yo veo de gente que está arrancando en videojuegos es que generalmente hacen el tipo de videojuego que les emociona. Dicen, me gusta este género de videojuego, me gusta este juego particular, quiero emularlo para jugar dentro de ese lenguaje. Ese lenguaje muy puntual que usa ese género, ese tipo de videojuego. Y lo replica, lo cual es una muy buena manera de arrancar, porque ya tenés un punto de Perdón, referencia una y aprendes el preguntita lenguaje. ahí. ¿Vos Sí. hablás de lenguaje? ¿En qué términos? ¿Hablas de un lenguaje de programación o...? No, perdón. Hablo del lenguaje artístico, Ahí lenguaje va. estético, lenguaje Formal, de sí. comunicación, sí. Como puede ser la pintura, como puede ser la prosa dentro de la literatura, como puede ser la poesía. El videojuego también tiene muchos lenguajes que adopta y que usa para transmitirle y comunicarse con el jugador, ¿no? Ahí Y los varios géneros y tipos de videojuegos usan lenguajes bastante diferentes. Quien usa más el texto, quien usa más la música, quien usa más cierto tipo de mecánica, etcétera. Así que nada, generalmente cuando la gente arranca ese videojuego, generalmente veo, por mi experiencia, que tratan de replicar y jugar dentro de esos lenguajes que le gustan o que le llaman. Y generalmente con más experiencia ganan, empiezan a abrirse de ahí y buscar transmitir cosas propias, ya con mayor manejo de los lenguajes de los videojuegos, adoptándolos y modificándolos para hacer cosas menos conocidas o menos estándar. Y así más creativas quizás. No que el otro no sea creativo, para nada, pues es algo muy interesante dentro del formato ya conocido, pero son diferentes maneras de acercarse al lenguaje y al desarrollo, ¿no? Claro, como que se va Eh, innovando de a poco la gente, o sea, como que por ahí Por la arrancás un experiencia. poco encasillado en alguna cosa y después te va saliendo, ¿no? Sí, yo creo que la creatividad no tiene que necesariamente estar en todos los ámbitos porque uno se vuelve loco y también uno puede alienar a la persona que está jugando el juego. De repente es creativo en su forma, en su contenido, de repente haces muchas cosas novedosas y el juego termina siendo como muy difícil, o sea, muy fuerte. Y está bien que sea creativo, pero hay que saber equilibrar dónde hay lugares comunes para que la persona no se aliene y pueda llegar a entender el juego. Muchas veces hay juegos que son en contenido muy interesantes, muy creativos y simplemente tienen unas formas muy simples de jugar o viceversa. El contenido las acciones en sí mismas son complejas, pero en contenidos dicen cosas muy simples, porque si no es un desequilibrio muy difícil de lograr. Ahí va. Y por ahí un poco como más rumbeando a lo que fue su experiencia, digamos, personalmente o sea, no personalmente ustedes dos, pero a la experiencia de lo que fue Matajuego, de lo que es Matajuegos. ¿En qué año surgió? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuál fue? ¿En qué momento se sumaron ustedes? Por ahí no fueron parte del proceso de la gestación y se sumaron después. Conocer un poco de eso. Eh, ¿Vas vos o yo? Perdón. No se Yo peleen, no puedo se peleen. empezar un poco y después seguís vos. ¿Está Dale, bien? hagamos así, ok. Empezó más o menos, nos empezamos a conocer en 2014 entre todas las personas de Matajuegos, en lo que son las convenciones de videojuegos que se hacen anualmente, que son las EVA, la Exposición de Videojuegos Argentina, y hay otras convenciones que ahora no se hacen, que también eran reunirse en el Centro Cultural San Martín o en lugares así, y ahí más o menos nos íbamos conociendo y sabíamos en qué andábamos, y medio nos reunimos en base a nuestros intereses comunes y saber que estamos en la misma, y empezamos siendo un blog de crítica de videojuegos,
que era algo que en castellano no era muy común en esa época, Claro. porque generalmente no son de crítica, sino que son evaluaciones o reviews, pero la crítica atraviesa quizás otras ciencias, o sea, la ciencia social, de repente otras formas de evaluar el videojuego más como un arte y no tanto como un producto necesariamente comercial en sí mismo. Y con eso el blog lo empezamos en 2016, si no me acuerdo, y en 2016 estuvimos manteniendo el blog durante cierto tiempo, no me acuerdo tanto, hasta que dejamos de escribir. Y bueno, ahí empezó la idea de hacer una cooperativa para hacer en sí mismos juegos. Y te dejo, Pablo, que Ok. continúes. Yo voy a volver un poco atrás para, Revisionismo histórico. Sí. Sí, voy a contradecir a Santiago, pero quiero que entienda que estoy diciendo exactamente lo mismo. Lo mismo. Nos juntamos, sí, en el 2015, alrededor de estas comunidades de desarrollo independiente que se iban juntando principalmente en Capital, era como nuestras comunidades locales de desarrollo independiente. Y generalmente nos empezamos a juntar porque nos quejábamos de todo el resto, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo principal? La actividad principal de estos eventos, igual, es lo que hacen todos. Todos se juntan a quejarse del resto en pequeños grupos. Y nuestras quejas eran muy particulares, que iban muy por el lado que dice Santiago, que nos interesaba mucho más. Veíamos como que la comunidad independiente solía ser muy endogámica, que los juegos hacían mucha referencia a otros videojuegos, y nosotros nos queríamos nutrir un poquito de lo de afuera, de otras artes, otras disciplinas, y empezar a hacer este trabajo de crítica de videojuegos que veíamos mucho afuera. En inglés había un montón de trabajo de crítica muy interesante artística que hacía videojuegos y que acá no la veíamos en castellano y que atravesaba también muchos temas políticos. Había todo un tema de comunidades muy tóxicas dentro del desarrollo hacia diversidades, especialmente por temas de género y de sexualidad, eh, y ni de hablar de etnia. Y veíamos cosas parecidas en ciertos desbalances de poder y ciertas actitudes dentro de nuestras comunidades. Así que el colectivo dice, bueno, queremos abrir estas conversaciones a nuestra comunidad para que empecemos a charlarlas. Y el blog fue como nuestro primer medio de comunicación para empezar a entablar estas conversaciones dentro de estas comunidades. Así que arrancamos como colectivo. Y ahí también empezamos a hacer muchos videojuegos pequeños, personales propios, muchos que eran alrededor de activismo, alrededor de temas queer, alrededor de videojuegos personales, sobre nuestras vidas diarias, videojuegos para expresarnos, videojuegos que también eran satíricos, paródicos, que exploraban a cierto punto no solo temas políticos, sino también temas artísticos. Santiago hacía videojuegos sobre dadaísmo que eran súper interesantes, tomando el dadaísmo como referencia. Y así nada, hicimos muchos pequeños videojuegos a nivel personal y a nivel artístico, haciendo el blog, que también después fueron traducciones, fueron artículos propios, fueron podcasts, videos, un montón de cosas, entrevistas. Y sí, como dice Santiago, hace un par de años dijimos, bueno, ¿por qué no nos formalizamos como cooperativa y tratamos de hacer algo un poquito más grande con esto? Toda esta experiencia que tenemos, sea desde lo propio, dentro del colectivo, como desde el ámbito comercial en el que trabajamos, ¿por qué no empezamos a traerlo, a juntarlo para ver de hacer videojuegos un poquito más grandes y ambiciosos, quizás, pero siempre dentro de lo independiente? Y así arrancamos, creo que nos cooperativizamos el año pasado, a mitades de año formalmente. Ya habíamos arrancado el proceso antes. Ahí va. Y en relación, bueno, con esto tal vez un poco más de los procesos más, no sé si decirles burocráticos, pero esto de formalización del trabajo, ¿no? Del registro del trabajo. Vos comentaban hace un cacho bueno, que por ahí, no recuerdo bien, pero como que por ahí a veces aparecía algún cliente que solicitaba. Hola, amiga. No se te escucha, Luis. Por lo menos yo no te escucho. ¿No se me escucha? Se te Yo te escucha escucho, Juan. Yo escucho bien. Ah, Sí, yo bueno. también. Ah, por ahí, fíjate, Mica, por ahí es alguna configuración tuya, ¿puede ser? Ah, bueno. Bueno, ahí hay un par. Veremos. Eh, nada, como en esta cuestión tal vez un poco de esto, ¿no? De la formalización del grupo humano. Esto, comentaban con que a veces aparecía quizás algún cliente. Y bueno, quería preguntarles eh, cómo era el proceso de abordaje, ¿no? De que te traen una idea. Bueno, comentaban un poco esto, que no es lo mismo hacer un videojuego que quiere uno a hacer un videojuego que quiere otro. Ujú. Digo, ¿cómo
pues, asumo yo que tendrá que haber herramientas, métodos para abordar instancias creativas, no sé, cosas que me imagino y bueno, quería saber a ver cómo rumbean ustedes por esos lados. Pablo, Sí, yo, ok. vos sí. Yo Eso Claro, es vos el te que toca un me poco sabes. más, ¿no? mando. El proceso creativo es más para vos eso. Sí, digo, dentro de Matajuegos tenemos un poco la suerte de que como cooperativa estamos bastante decididos todos en, en poder trabajar con colaboradores que comparten nuestros valores sobre la colectividad del arte, la colectividad del trabajo. Así que generalmente hemos trabajado con UNI, que es un sindicato global, haciendo videojuegos sobre temas de explotación laboral y cuestión de organización colectiva y acción colectiva entre trabajadores en situación de explotación. Hemos trabajado con el Comité Olímpico Internacional y el Instituto CES sobre cuestiones de salud mental y emocional de adolescentes latinoamericanos. Y después, ahora con Atuel, trabajamos con documentalistas. Somos tenemos clientes muy eclécticos, no solemos Claro, trabajar muy para diverso. marcas, no solemos trabajar para la gente que suele trabajar para clientes en videojuegos, suele trabajar para marcas, para franquicias, y generalmente, porque generalmente es donde está el dinero. Nosotros de alguna manera Claro. logramos encontrar estas colaboraciones medio extrañas y raras. Como gente que no viene tanto ni del palo comercial, como que tampoco viene del palo de los videojuegos y de las marcas, nos deja mucha libertad realmente para proponer y para combinar lo que sabemos hacer nosotros, que es videojuegos y arte, con los núcleos conceptuales y las temáticas que abordan ellos dentro de sus instituciones. Eh, el limitante, en verdad, para nosotros después termina siendo el presupuesto y cuánto tiempo y recursos hay para hacer el juego, más que el lado creativo. Por suerte tenemos bastante libertad ahí en base a estas relaciones que tenemos. Es más complicado cuando estás trabajando por una marca y para un cliente con una mentalidad mucho más comercial Claro, que te y piden. pautas mucho más duras. Ahí sí suele ser mucho más complicado y ya es una cuestión mucho más, termina siendo una situación mucho más contractual desde el principio. Tenés que armar muy bien ese contrato, entender bien cuáles son las pautas, Claro. cuáles son, tener un proyecto. Quiero decir, en toda producción necesitas una agenda de trabajo y de producción que tenga muy marcada los objetivos. Con el tipo de instituciones que trabajamos nosotros, si eso queda un poquito más flexible, no suele pasar nada generalmente. Dentro de un ámbito mucho más empresarial y comercial, eso generalmente no es el caso. Generalmente no existe que haya entregas o puntos de agenda flexibles. Realmente querés entregar todo en calidad y forma, en horario, como todo trabajo, ¿no? No es tan diferente en ese sentido. La parte creativa ahí es a donde generalmente suele perderse un poco, porque tiene mucho Mucho más más. peso el cliente ahí que lo que suele tener para nuestro tipo de producciones. El cliente suele tener mucho más injerencia y ser mucho más controlador de su IP o de su marca o de su franquicia. Y entonces suele bajar línea mucho más y eso, dependiendo del equipo y depende un poco de la situación laboral, puede ser más o menos restrictivo y en volante. Sé que, Santiago, vos tenés mucha experiencia trabajando con clientes que, malos clientes. Sé que a nivel profesional, así que no sé si vos querés hablar más desde ese lado. Esto queda grabado, Sí, a registrado mí lo que me... por si se filtra alguna cosita. No, No, no. chiste, chiste. No, a mí me llegaba ya el producto guionado directamente, o sea, nuestro equipo era directamente de producción de programación y de 3D y la gente que hacía 3D era una persona de Colombia, después teníamos otro diseñador que era de Santa Fe, de acá de Argentina. El guionado se hacía directamente en España y nada, cayó esto a programarlo y tac, 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 y a programarlo y después los errores y qué sé yo qué. No teníamos un equipo con beta tester, por ejemplo, con QA y ese tipo de cosas era bastante problemático. Pero sí, los clientes eran, dame esto específicamente. Eh, También trabajé para unos juegos que eran de Kellogg's, por decir, de España y qué sé yo qué, pero ya vienen con el diseño, ya vienen con todo listo, como para Con decir, un script, programame claro. esto. No había mucho espacio para creatividad. Yo en ese sentido jugué en eso de me corro de acá y trabajo de manera independiente en mis juegos porque
Si no, solamente yo había estudiado diseño de imagen y sonido y sentía que solamente estaba jugando de programador y quería hacer otras cosas, y entonces medio que empecé a jugar por afuera, a seguir desarrollando mis técnicas de diseño y no tanto de programación, o más o menos a la par. Pero no, eso. Sí, acá Hay preguntas ahí. sí, hay Sí. algunas preguntas. Ahí estaba, justo, bueno, tal vez para relacionarlo con un poco con esto de justo que te metiste, ¿no? En esta cuestión del lugar que te tocó asumir en ciertos o tales proyectos, de que tal vez eras más un operador técnico que un creativo ejecutándolo o armando algo. Acá Seca pregunta qué recomendación harían para algún estudiante que hoy en día quiere empezar, por dónde empezar. A mí lo que se me ocurre es relacionarlo esto tal vez con tal vez las capacidades técnicas que tiene, que se suelen necesitar a la hora de hacer un videojuego. Igual me imagino que tecnologías hay millones. Vi que Atuel lo trabajaron en Unity, entonces como que no hay una receta para hacer videojuegos. Pero bueno, nada, tal vez si querían contar alguna experiencia, eso, de por dónde empezar a rumbear o qué gente está trabajando en Matajuegos con qué conocimientos. ¿Empiezo yo? Como vos Oh. prefieras. Yo tengo respuesta, pero si vos también tenés respuesta, arrancá vos. Bueno, empezá vos. Dale. No, la verdad es que depende un poco, quiero decir, depende un poco. Hay medio que dos respuestas. La primera es, hoy en día nunca fue tan fácil hacer un videojuego como hoy. Hay un montón de herramientas y hay un montón de herramientas que son muy fáciles para arrancar, incluso sin tener una buena computadora, sin saber programar, sin tener mucho conocimiento técnico. Con herramientas como Twine o como Bitsy que funcionan en navegadores directamente, entras y con muy poco conocimiento ya puedes sacar un juego en una tarde. Después con Unity, con motores como Unreal, hay un montón de tutoriales online para empezar a aprender a usarlos y hacer juegos simples. Y con Godot también, que es nuestro motor argentino, que es open source, que siempre está bueno promocionarlo y decirlo, que la verdad que está muy bien. Y también hay muchas guías de cómo usarlo. La verdad que hoy ¿Querés en día, tipear cómo se llama? Si alguien... Godot, como esperando a Godot, Él escribe. Godot. Va a claro. escribir. Bien. La verdad es que hacer un videojuego hoy en día no es súper complicado, se puede hacer. Yo lo que le recomiendo a cualquier persona que esté interesada es empezar a hacer un videojuego. Porque no hay otra manera de aprender todos los problemas que te vas a encontrar, todas las cuestiones creativas, todas las resoluciones de diseño, que empezando a hacer un videojuego y hacer que la gente lo juegue, que lo pruebe y que te fijes si lograste transmitir lo que querías y sobre eso iterar. Lo que sí recomiendo es empezar en algo chico. Siempre hacer algo chico. Generalmente cuando la gente arranca tiene como la idea del videojuego que quiere hacer de su vida, el MMO, súper interesante, súper innovador. Eso, Arranquen con algo chico para poder iterar y aprender rápido y fallar rápido. Lo importante es fallar rápido y aprender y hacer algo mejor. Hacer videojuegos es fallar un montón, porque es un proceso iterativo y creativo. No es quizás como otro tipo de aplicaciones en el cual el sistema ya está todo pensado desde el principio y es simplemente ejecutar sobre ese diseño de ese sistema. El videojuego, por más que lo tengas todo diagramado en tu cabeza o en papel, generalmente cuando lo empezás a probar va a fallar y vas a tener que ver cómo iterás sobre ese diseño, cómo lo cambiás y a dónde está la parte divertida. Muchas veces la parte divertida surge de algo que ni se te había ocurrido, pero que surge por accidente al momento de crear. Así que diría eso. Al menos que, es empezar a hacer videojuegos, al menos que tengas un propósito muy particular como quiero ser programador de este tipo de videojuego o quiero ser diseñador de videojuegos o quiero ser artista, quiero hacer animación de este tipo de videojuegos. En el cual caso quizás hay un objetivo mucho más puntual que te puedes plantear y tecnologías mucho más puntuales que perseguir. Pero si quieres hacer videojuegos en general, no hay mejor manera que haciéndolos. Santiago. Sí, me pasó lo mismo. Yo cada vez que aprendí alguna tecnología, no es que primero aprendí la tecnología y después hice el juego, sino que directamente era, bueno, quiero aprender OOP, o sea, programación orientada a objetos, y me puse a hacer mi propio motor de aventura gráfica en Flash, cosa que
era contraindicado y yo leía, no trates de hacer tu propio motor, todo el mundo lo decía, y dije, bueno, pero quiero hacerlo. Y sí, tardé un tiempo considerable, pero aprendí un montón de cosas. Después lo usé una sola vez y otra cosa. Pero también lo mismo con Unity. Hice mi primer juego, era abrir Unity y decir, bueno, tengo que empezar a hacerlo y aprender C#, y aprendí C# ya directamente haciendo el juego. Cosas que naturalmente empieza a salir porque buscás, googleás. No es que compras un libro, buscas un libro de C# y te pones con los tutoriales y después haces. No, es en el momento. Sí, el tema es la ansiedad. La ansiedad genera mucha ansiedad. Ansiedad es esa cosa que uno trae de esto va a fallar, o sea, del futuro, y sentís que está por fallar todo el tiempo, y eso te genera algo muy negativo, y entonces ya no querés abrir el proyecto, y ese tipo de cosas suele pasar, pero uno no tiene que poner las expectativas en que va a ser increíble. Entonces, por ahí saber que llega un momento en la producción, en el juego, donde decís, che, es malísimo lo que estoy haciendo, y lo tirás, lo borrás, no lo querés. Y empezás otro de vuelta. Y pasa, y eso, relativamente, es muy normal tener muchos juegos sin terminar, Ahí, que amiga, empezás sí, claro. y no lo... y uno tiene que evaluar si va a costar muchísimo más tiempo saber dónde cerrarlo y decir, bueno, acá no. O saber si es algo que en realidad se ve feo porque estás como en un valle donde se ve feo, pero todavía con un pulido puede llegar a estar mucho mejor. Personalmente, a mí me pasó con Atuel, que llegó un momento que se veía horrible, se veía muy mal, y decía, ay, esto es terrible y va a quedar muy mal, pero yo recordaba que en otros proyectos me pasó lo mismo, entonces era como, bueno, es cuestión de seguir mejorando, que eventualmente va a quedar bien. O sea, yo tenía que ciegamente creer en eso y bueno, pero pasa con todos los proyectos creativos, ¿no? A mí me pasa haciendo videoclips, me pasa haciendo alguna ilustración, me pasa haciendo incluso música, me pasa haciendo cualquier cosa, siempre hay un momento donde está horrible, solo que le falta un 80% más de trabajo en pulido. Decís, bueno, uno tiene que evaluar que lleva mucho tiempo lo que es el pulido para que quede muy lindo, pero funcional por ahí queda, en cierto tiempo queda más o menos aceptable, sí. Y hay dos cosas interesantes, que no es solo una cuestión de técnica hacer videojuegos, no es que por solamente técnica por ser bueno técnicamente uno lo contratan, también es una cuestión de círculos, conocer gente, eso en todos los ámbitos, ¿no? Saber relacionarse con gente y que la gente te ubique y sepa quién sos. Y de repente en este tipo de reuniones que hacíamos en los eventos y eso se generan círculos y saben quién sos y qué es lo que haces y empezar a mostrar un poco lo que uno hace y otra persona también te muestra lo que haces y se empiezan a generar grupos naturalmente, como que si uno desarrolla y no quiere mostrar nada es un poco problemático. También hay que hacer el mal trago de mostrar cosas que no están tan buenas y saber estar en el lugar de la humildad y decir, bueno, todavía estoy empezando, tengo esto, pero de a poco uno va saliendo de ese lugar que es complicado, ¿no? Pero sí, siempre hay como un espacio entre lo que la calidad crítica que uno tiene con los videojuegos, donde sabes todo lo que es bueno y de repente empezás y no llegas a tu mínimo de calidad crítica y sentís que no existe nada bueno que vos puedas hacer porque tu nivel crítico es así, pero tu calidad todavía es así. Entonces sentís que no vas a empezar y tenés un freno muy, muy fuerte. Pero bueno, hay que saber cuál es tu crítica, eso está bueno, pero saber hasta que estás progresando eventualmente. Por eso me parece crítico que arrancar siempre cuando estás aprendiendo en proyectos muy pequeños. Incluso lo que pensás, partirlo por la mitad, achicarlo. Porque es mucho más importante esa experiencia que dice Santiago de pasar por esa ansiedad y terminar el juego. Porque terminar un juego es una habilidad muy particular que solo la conoces cuando vas cerrando todo. Y no hay manera de aprender eso si tenés 50 juegos arrancados y ninguno terminado. Por eso, esa ansiedad también es mucho más breve si haces un juego chico. Pasás por esa ansiedad, pero es una experiencia mucho más corta y no estás ahí un año entero con esa ansiedad. Siempre arranquen algo chico. Eso le recomiendo. Sí. Está bueno planificarlo también, ¿no? Como algo chico. Decir, bueno, esto va a durar y eventualmente al mes, si está bueno, vas a decir, che, le voy a dedicar otro mes. Y lo vas puliendo si es que vale la pena.
Pero de principio saber de hacer, es un poco como hacer un sketch. Haces un sketch, che, está buena la composición, vale la pena, bueno, le das detalle. Por ahí es un poco esa la metáfora. No, ni hablar, sí, es que realmente yo creo, yo estudio diseño y comunicación visual acá en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, la Facultad de Artes, y muchas veces, sí, lo más difícil es encontrarte con la hoja en blanco y decís, ¿dónde empiezo? O sea, ¿dónde es eso? Digo, por eso, tal vez, bueno, vos ahí recién, Pablo, hablabas, dibujabas algunos roles, tal vez, eh, y bueno, quería tal vez que me cuentes, digo, tal vez comprendiendo, ¿no? Que, bueno, como decían recién, hay herramientas que accesibilizan, digo, que democratizan bastante el desarrollo de videojuegos. Yo creo que eso está buenísimo. Entonces, si la parte técnica es perfectible pero salvable con lo que hay, entonces la teca está en la parte creativa, ¿no? O sea, Claro. no solamente, obvio, pero digo, me parece que la chispa, lo llamativo tendría que estar ahí. ¿Cómo resulta eso de decir, bueno, tengo una idea, por dónde encarás? ¿O por dónde encaran ustedes? Digo, ¿tienen reuniones de equipo y cómo funciona ahí? Sí, quiero decir, Matajuegos en general, al ser una cooperativa, y incluso antes de ser una cooperativa, nuestra metodología de trabajo es muy horizontal, muy consensuada y muy charlada. Realmente nos juntamos, quiero decir, cada quien tiene su especialización y tiene su partecita, quién está trabajando en el arte, quién está trabajando en el guión, quién está trabajando en la programación, quién en el diseño. Pero realmente nos juntamos y charlamos medio de todo, entre todos porque lo importante es que esa experiencia final sea cohesiva, porque los jugadores no es que ven el arte por un lado y ven el guión por Claro, otro. ven todos Todo juntos. tiene todo junto, así que lo importante es que eso sea cohesivo y por ende necesitas un equipo que sea cohesivo y que más o menos esas cosas vayan. También como persona creativa, no hay más, personalmente en mi proceso, no sé, el proceso de cada quien es diferente, no hay nada que me inspire más y me dé más ganas de trabajar en un proyecto que escuchar las ideas de otras personas y alimentarme de eso. Porque, nada, la colaboración en ese sentido a mí me inspira mucho y me da mucha energía, mucha motivación. Porque siempre es más interesante las ideas que surgen perdón, la experiencia que surge de varias ideas de diferentes personas que la idea que tenés vos por tu cuenta. Porque va a tener más perspectivas, va a tener más matices, va a tener más... Nada, es mucho más difícil tener vos una idea original que no sea original la combinación de tres ideas clichés de tres personas diferentes. Porque van a ser tres ideas clichés que generalmente no se mezclan, pero justo en esa reunión se mezclaron y salió algo interesante. Sí. Eh, Así que si nuestro proceso suele ser bastante horizontal, suele ser bastante hablado y construido en conjunto. Eh, yo no tengo mucha experiencia haciendo trabajo creativo por mi cuenta, porque me suelen volar muy rápidamente. Sé que Santiago sí tiene mucha más experiencia ahí desde ese lado como artista unipersonal. Igual también trabajas un montón vos con música, Santiago. Te inspiras mucho en la música que escuchás en el momento. Sí, o sea, yo trabajo o sea, hace más o menos 10 años hice como por decir, mi primer videojuego terminado, porque los anteriores no los había terminado, y era un videojuego para Flash, ¿no? Y hice una música yo, no soy músico, sino que hice una música como pude, y me inspiré en unos músicos que encontré por ahí. Yo bajo mucha música así indie, y me inspiré en unos que me gustaron, y eventualmente en algún comentario alguien me preguntó, che, ¿de dónde es la música? ¿Qué sé yo? Que yo le dije, no, son este grupo de gente. Y ese grupo de gente les llegó por Analytics algo que yo les había comentado, entonces me contactaron y me dijeron, che, la próxima vez nos puedes pedir la música gratis, no hay problema, qué sé yo, qué. Y bueno, desde ahí en más mantuvimos contacto, y trabajamos juntos y hablamos prácticamente día por medio todos los días, de cosas cualquiera, de música, de todo. Son de Rumania ellos, particularmente. Claro, no, claro. Es muy Entran como extraño. una espiral, claro. Sí, es una cosa rarísima, y justamente son los músicos de la música de Atuel, son ellos mismos. Y yo trabajo principalmente recolectando mucho. Mi proceso creativo es estar constantemente guardando cosas que me gustan.
en cuanto a lo visual, auditivo, o pedazo de video, guardo imágenes y me voy armando carpetitas de cosas que me gustan. Y eventualmente se me ocurren ideas desde ver imágenes, ver conceptos y qué sé yo qué, y los voy guardando en diferentes, a veces en un Trello, con ideas como si fuesen conjunto de ideas y nada, tengo como anotaciones de un montón de cosas y eventualmente se me surge esa idea, voy organizándola en OneNote, en el programa de Microsoft, y las voy más o menos delineando de para dónde van y más o menos armándome en diferentes carpetas lo que sería la parte visual, la parte auditiva y poniendo los recortes y haciendo como toda unas anotaciones para ver cómo se va desarrollando. Me pasa que a veces puedo hacer todo eso y eventualmente digo, no, no está bueno. empiezo ahí y noto que iterativamente, cuando empiezo de vuelta, hay cosas de lo anterior, pero agarro cosas nuevas y empieza a mejorar y etcétera. Pero son procesos creativos que a veces duran mucho tiempo porque quizás necesito un tiempo considerable y son cosas que eventualmente pienso hacer, pero muchas veces no tengo el presupuesto, no tengo el tiempo, etcétera. Siempre estoy viendo entre medio de proyectos. Por eso yo muchas veces digo algo que por ahí no cumplo, que es pensar los proyectos muy cortos, eventualmente si están buenos uno los alarga o consigue algún presupuesto para alargarlos. Pero sí, cuesta mucho pensarlo en escala pequeña cuando uno tiene un proceso que de repente uno quiere desarrollar algo un poco más grande. Claro. Pero a vos no te suele molestar la soledad, trabajar solo, en ese sentido, ¿A mí? Santiago, sí. Sí. No, no. Ahora estoy, por ejemplo, trabajando para un cliente, pero el cliente me dio toda la libertad de hacer lo que quiera y dentro de todo, por suerte, me dio una cierta cantidad de tiempo y bueno, dentro de todo me manejo yo y cada tanto le muestro lo que voy haciendo, pero sí, me gusta la libertad y no tengo problemas en manejarme solo en general. Tampoco me desagrada trabajar en equipo, ¿no? Pero sí. Y ahora, ahí recién Tomás no quiero perder la pregunta porque creo que está buena. Tomás Marmoni hacía una pregunta relacionada a la estructura, ¿no? de los tiempos, ¿no? Recién vos hablabas esto bueno, cuando empezás a hacer un sketch, empezás a bocetar y tenés ahí si tenés la habilidad, bajaste del mundo de las ideas, lo bajaste a un papel, lo empezaste a ordenar, o bueno, en un OneNote. Digo, ¿cómo hacen ustedes para organizar las cuestiones de los tiempos, ¿no? Esto que preguntaba Tomás. ¿Tienen tiempos dedicados, digo, para no estancarse? Y bueno, y también y eventualmente para que no suceda esto que decía Pablo de que te embolás. Esto igual yo entiendo que es cada persona diferente, ¿no? Pero eso, adentro de Matajuegos, ¿cómo estructuran la cuestión de los tiempos? Pablo. La respuesta de producción, claro. Mira, es una pregunta que suele parecer mucho más complicada de responder de lo que realmente es en la vida real. Es una cuestión matemática. Agarrás la agenda, agarrás el calendario y decís, esta fecha hay que entregar, ¿hasta cuánto nos da el dinero? Dividido por todas las personas que tienen que cobrar, bueno, esta es la fecha, esta es la última fecha que posiblemente podemos presentar las cosas y generalmente lo que querés hacer es, sobre lo que estimás, lo que estimás total, querés agregar un tercio de trabajo, porque un tercio de tiempo para tener colchón, por las dudas. Digo, así que generalmente si tenés una fecha límite, querés en verdad haber terminado un tercio antes, por las dudas, porque ponerle que tenés... Tu fecha límite son 3 semanas, decís en 3 semanas tengo que entregar esto, querés en verdad poner la fecha real al final de 2 semanas. Porque siempre va a pasar algo, alguien se va a enfermar, algo no va a salir, algo se va a tener que reinventar en el momento. Siempre hay que tener ese colchón de un tercio de tiempo. Entonces, eso por un lado es, bueno, ¿cuánto tiempo tengo? Si no tenés una fecha límite, la tenés que inventar vos. Tenés que decir cuánto tiempo le quiero dedicar a esto. Para tener un objetivo, porque si no te volvés también, es una locura si es a infinito, es la ambigüedad total. Para empezar a planificar, tenés que tener el tiempo, lo primero es tener el tiempo de cierre. Por lo menos como medida de objetivo. Después, si no es duro, lo cambiás. Pero para arrancar tenés que tener alguna fecha como objetivo. Después, una vez que estás
más o menos analizando cada parte del proceso, necesitas tener experiencia. Decir, bueno, ¿cuánto tardo generalmente en hacer esta tarea? Ponerle que es hacer un boceto de dibujo o programar una mecánica simple. ¿Cuánto suelo tardar? Y estimás eso en el calendario. Bueno, más o menos si tengo que hacer estas 5 mecánicas o estos 5 dibujos, multiplico ese tiempo por 5. Y después vas viendo si te da o no te da eso. Y vas ajustando esa estimación. El trabajo de producción es eso, es ir estimando tiempos, ir viendo cuánto tardan las cosas realmente. Y nunca te va a dar la primera vez que lo haces, porque cada proceso es nuevo y generalmente la primera vez también va a tardar más. No importa. Tenés que hacer el ejercicio de hacerlo y de confrontar lo que teorizaste, lo que calculaste con la realidad. Y estimar sobre eso de una manera muy generosa. Si tardás más, está bien, no es un problema. Simplemente tenés que recalcular. No es que fallaste. Por lo contrario, te topaste con la realidad, que es el objetivo de la producción, es entender cuál es la realidad del trabajo. Y eso lo haces con todas las diferentes áreas y todas las diferentes tareas. A veces va a haber tareas que nunca nadie hizo, así que ¿cómo las estimás? Y las estimás más o menos a dedo. Decís, pongámosles este tiempo límite y veamos si entramos o no entramos y lo descubrimos ahí. Dentro de una producción, una producción mucho más armada, mucho más profesional, tenés un tiempo que se llama preproducción, en el cual el objetivo de la preproducción es entender cuánto tarda cada proceso, cuánto tarda cada trabajo, cada tarea, para poder después hacer el cálculo de la producción sobre alguna información real. Perdón, estoy hablando medio en parches de temas de producción en general. Pero la realidad es esa, tenés que empezar a agarrar el reloj, ver cuánto tarda hacer algo y agarrar el calendario y empezar a poner fechas. Si estás en un proceso creativo abierto, quizás tu objetivo no es terminar el juego. Tu objetivo quizás tener objetivos más pequeños, como por ejemplo, bueno, quiero... Más cualitativo que cuantitativo en términos de tiempo. Claro, para esta fecha quiero tener toda esta arte hecha, o quiero tener este cuarto del juego desarrollado y diseñado para probar. O en tal fecha quiero mandar una primera prototipo del juego a tal lugar. Y después puedes construir tu agenda de objetivo a objetivo, dándole los tiempos que tenés. Y a veces no está mal jugar dentro del límite, como decía Santiago. Decir, bueno, a este juego le voy a dedicar 1 mes o 3 meses. Y ahí te vas empezando a armar el calendario y decir, bueno, entonces necesito cuánto de preproducción para entender lo que voy a hacer. Pongámosle entre 2 semanas y 1 mes. ¿Cuánto voy a tener para producción? Bueno, 1 mes y medio. Termina siendo entre matemático y estimativo el tema de calcular, pero te tenés que, otra vez, lo importante es hacer el ejercicio para después empezar a entrar en los hábitos y empezar a entender cuál es la realidad. Si no lo haces, nunca vas a estar perdido medio en el éter, en la neblina. Me extendí demasiado. Santiago, ¿vos querías decir algo respecto a todo eso? A ver, yo cuando estudiaba cine, o sea, diseño, imagen y sonido, en realidad es cine, nos decían que son más o menos por cada página de guión tenés 1 minuto, ¿no? Sí. Y por cada día de filmación, más o menos son 3 minutos de película. Por lo cual hacían el cálculo y más o menos te da cierta cantidad de semanas de producción cinematográfica, ¿no? Entonces hacían la cuenta y hacen lo que es el guionado, después el desglose de guionado, se pasaba a producción. Hay todo un proceso ultra estandarizado y se cumplen los tiempos en general. Casi siempre es como que se sabe cuánto va a durar y cómo es la producción. Casi cuánto va a salir todo. Se puede extender un poco, lo que sea, pero depende de qué tan experimental sea. En los videojuegos no pasa eso, porque los videojuegos son muy diferentes entre sí. Es como que no es el lenguaje de cine que está institucionalizado, sino que es muchas veces mucho más experimental y se complejiza un montón la producción cuando no sabes cuánto tiempo va a llevar desarrollar un shader que haga tal cosa. Entonces el shader es la programación de cómo se ve en 3D o en 2D un elemento según algo, y si no lo hiciste antes no sabes cuánto te va a tardar, y por ahí no encontrás un código prearmado, o sí, si lo encontrás el código prearmado y lo podés modificar, te lleva mucho menos tiempo, y etcétera, etcétera. Y eso es solamente una tarea entre muchas. Entonces hay un montón de cosas que vienen a complejizar la cosa. Cuando haces una aventura gráfica, un videojuego,
De repente es cuánto tiempo te lleva un fondo. A mí me lleva 12 horas hacerlo. Cuánto tiempo te lleva hacer las animaciones de ese fondo, los diseños de los personajes de eso. Y eventualmente sabía que me tomaba un mes más o menos cada fondo con las animaciones, con la programación, con todo. Entonces si tenía 6, 7 fondos, eran 7 meses de producción. Lo cual, si son 30 fondos, lo que es un videojuego de aventura gráfica, son 30 meses si estás vos solo, ¿no? Entonces es una cosa que sabés cuál es la escala y sabés que más o menos podría llegar a hacer eso. La aventura gráfica es predecible porque sabés que es un fondo, es una programación estable, no tiene ninguna cosa compleja en sí misma, y muchas veces la preproducción no se contabiliza, o la preproducción, la parte creativa en sí mismo, de repente ya venís con una idea, venís con una historia, venís con algo, y de ahí se parte a producción, ya sabiendo más o menos para dónde ir. Ahora un juego experimental es muy difícil saber si va a funcionar o no la mecánica que estás probando, y eventualmente la programás y no funciona y tirás a la basura esa mecánica con toda la programación y tenés que iterar y probar de vuelta. Ese tipo de cosas en los videojuegos hace que se puede ir bastante de tiempo. Hay un juego que se llama Sword and Sorcery, que es un juego de hace 2000, ¿cuánto? ¿11, 12? 12, sí, 11, 12. Bueno, un juego muy lindo, si lo quieren ver. Es muy bonito, sí. Según dijeron ellos, el productor decía, lo planificamos para 7 meses y terminó siendo 2 años. Después hicieron mucho plata y lo justificaron, pero ni siquiera en las producciones donde ya tienen experiencia. También una vez, me acuerdo, hablé con alguien de Ubisoft y me decía que no había método. O sea, que ellos trabajaban en cantidad con mucha gente y se llevaba adelante. Y de repente, bueno, había plata y que salga lo que salga, y a veces tenían los límites y se pasaban de los límites, etcétera. Hay veces que incluso en las grandes productoras no pueden mantener bien No escuchen lo los que está diciendo tiempos, ¿no? Santiago. No escuchen, tápense los oídos. Es terrible lo que dice. ¿Es mentira? No es mentira. Lamentablemente es verdad, pero no hay que trabajar de esa manera y no hay que tener esas actitudes como productor. Yo solamente digo lo que sucede en términos de lo que escucho de la industria. Sí, La verdad, ahí. Sí, no, por favor, termina Santiago, después yo agrego lo mío. nada, es una cuestión también de... Yo lo que hago es usar el Toggle, TOGGL, para traquearme todas las cosas que hago. Entonces yo sé más o menos cuánto tiempo me lleva planificación, cuánto tiempo me lleva de desarrollo, cuánto tiempo me lleva de sacar los bugs, cuánto tiempo me lleva de la parte gráfica, y etcétera, etcétera, y eventualmente saco ideas. Y sí, más o menos es un 20 a un 30% de coordinación con equipos, debug, sacar los bugs es un 16%. Empecé a sacar conjunto de tipo de porcentajes de más o menos cuánto tiempo me terminaba saliendo en términos globales. Y eventualmente el próximo proyecto ya sabía que meterle un 20% acá, un 16% por allá, y empezaba a ensayar el proyecto en base a esos términos y más o menos jugaba con eso. Pablo, Sí. decime. Pablo, tenías un contrapunto ahí. No, tengo muchas cosas para decir, pero son todas terribles. No, está muy bien todo lo que dijo Santiago. Lo que iba a agregar por un lado es, sí, el videojuego es un proceso iterativo. Generalmente para entender el videojuego que estás haciendo y si funciona o no funciona, tenés que iterar mucho sobre lo que estás haciendo. Por eso es que generalmente querés hacer toda la iteración lo antes posible, antes de que haya contenido final, antes de que haya arte final, antes de que haya animaciones finales, antes de que ya hayas invertido un montón de tiempo haciendo cosas re bonitas y re lindas. Porque si después tenés que tirar todo eso, te vas a querer matar. Así que generalmente la iteración para entender cómo funciona el videojuego, si es divertido, si funciona, querés hacerla todo al principio cuando todavía estás trabajando con, por ejemplo, arte de... Ay, ¿cuál es la palabra? O arte bocetada o arte robada de algún lugar. Querés hacerlo todo sobre cosas en las cuales no invertiste mucho tiempo ni muchos recursos. Para poder decir, sí, este prototipo funciona, es divertido, a la gente le gusta, dentro del equipo nos interesa, ahora avancemos.
Y para eso, quiero decir, tratar de gastar la menor cantidad de recursos en cosas finales, porque seguramente en el desarrollo después todo eso se va a iterar y va a cambiar una vez que entras en producción. Digo, no el diseño ni el prototipo ni cómo funciona, sino todo el arte que vas a hacer para llegar a calidad final, todo el guionado que vas a hacer y que se va a editar, todo ese tipo de cosas. Así que iteren lo más antes posible, no esperen para iterar. No esperen para probar y para cambiar cosas. Cámbiala todas lo antes posible. Lo otro era, en base a lo que decía Santiago sobre prácticas industriales en las cuales hay proyectos que se extienden años y años sin rumbo y sin dirección. La realidad es que eso se hace porque los equipos son malos. Y hay muy mala gestión de equipo y hay muy mal gestión de laburo y hay muy poco respeto por el trabajo que hacen los trabajadores. Por favor, no entren en que no adopten esa lógica a nivel personal, si pueden. Traten de trabajar con tiempos concretos, de no permitir que venga gente de afuera y le diga, hay que cambiar todo, esto no me gusta, hay que rehacerlo todo. Lamentablemente es una práctica muy común en videojuegos. Generalmente se debe a fuerzas comerciales y a prácticas de marketing. No se suele deber a el Gustos. desarrollo en sí, o el trabajo en sí del desarrollo. Generalmente tiene que ver con malas prácticas desde arriba, desde el manejo de trabajadores y desde el lado empresarial de, bueno, qué se hará a nivel comercial y qué no se hará a nivel comercial. Ahí va. Che, bueno, nada, para no ir estirándola mucho, llevamos casi una horita. Nada, ahí hacía una pregunta Sebastián Hernández, preguntaba en qué se fijan las, entre comillas, creo que están bien puestas, compañías, o bueno, ustedes desde Matajuegos a la hora de buscar personas que se vayan a incorporar a los equipos, eso. ¿En qué se fijan las empresas al contratar gente? Esa es la pregunta. Sí, no, o ustedes, digo, ustedes a la hora de buscar incorporaciones en los equipos, esta es la pregunta que estaba haciendo Sebastián acá en el chat. Claro. Generalmente, quiero decir, en Matajuegos todavía no se ha dado el momento en el cual hayamos incorporado a alguien nuevo al equipo que no haya sido ya parte de la cooperativa desde la fundación. Generalmente no tenemos, es decir, nunca se ha integrado nadie a la cooperativa. Sí hemos colaborado con otras personas por fuera de la cooperativa, como programadores adicionales, músicos, etcétera. Pero generalmente son gente que ya conocemos, que ya tiene cierto tiempo de desarrollo o de trabajar en videojuegos y que comparte ideales parecidos a los nuestros. Así que sabemos que va a haber una buena relación de trabajo. Generalmente cuando hablas de empresas más grandes que contrata, que son el mayor núcleo de contrataciones, son empresas más grandes que siempre están contratando gente. ¿En qué se fijan? Depende un poco del rol, pero generalmente es experiencia previa. Si tenés proyectos propios, videojuegos propios que hiciste vos, o si sos artista y tenés un portfolio propio, generalmente eso es lo que quieren, que tengas algún tipo de experiencia. Después hay roles muy particulares, hay códigos, hay lenguajes de código que buscan más que otros, hay tipos de animación o de arte que buscan más que otros, y eso va a depender mucho del proyecto. Generalmente, si no te toman es porque están buscando un rol muy específico, una persona muy específica para el proyecto. A veces es difícil encontrar eh, empresas que contraten trabajadores a nivel general y después los entrenen, sino que buscan que ya tengas el perfil muy, muy apuntado para lo que Claro. quieren, lo cual es muy complicado. Perdón, Santiago, no sé si vos querías agregar algo. No sé, yo lo que entiendo tiene mucho más que ver con los círculos en que uno se Sí, mueve y eso que es ya te cierto. conozcan de antemano. Es como que generalmente
buscan gente más o menos conocida o conocido de tal, es la típica esa Contacto. es el conocido, claro, contacto. Famoso network. No todo eso. Sí, si estás empezando, tenés esa problemática que no tenés ni contacto ni portfolio. Al menos ir a los lugares y generar algún tipo de vínculo, contacto, Sí, ¿no? Por ahí entregar una tarjeta, ese tipo de cosas, por ahí es positivo. Yo noté que sí, que eventualmente es el portfolio, por más personal que sea, los experimentos que uno pueda llegar a hacer una serie de experimentos y mostrarlos por ahí en Twitter, mostrarlos en algún lugar, es positivo. Tener algún lugar de visibilidad en Internet me parece que debe estar bueno. No sé si un sí, blog o un Tumblr, algo que pueda mostrar lo que estás haciendo, genera un nivel de cercanía un poco mejor y también mostrar un poco la cara, quizás mostrar que sos una persona Es física. súper importante. No, sí, no sé, muchas veces no sé cómo reacciona el mundo empresarial en relación a eso, si contratan por eso o por no. Pero sí, tiene que ver con mostrar un mínimo portfolio. Yo personalmente tenía un portfolio muy artístico, me contrataban por programación, no por lo que hacía específicamente. Puede Porque fallar. noto que la parte artística no tiene que ver con la creatividad en sí, sino con saber usar un estilo que es el mainstream. O sea, vos si sabés hacer un estilo, que es lo que se usa, y encajás dentro de algo predefinido en la industria, puede ser algún tipo de pixel art, algún tipo de un estilo ya conocido, un tipo de Bueno, animación, Actual tiene un poco de ya New entras Wave, ¿no? ¿No directo. es medio esa onda? No lo buscamos de esa manera. Ahí Quizás va, la coloración tiene algo de eso. ahí va. Eh, pero si tenés algo muy personal y depende de la cantidad de seguidores que tengas en Tumblr, si alguien te quiere contratar o no, me parece. Ahí va. Si no, o sea, lo que estaría comprando en términos de estilo, si vos sos un artista gráfico, yo creo que tiene más que ver con la cantidad de seguidores que tenés y si no, imitar algo en la industria. Sí, Yo, ahí a mí con esto que decís, pensaba como en una pregunta como decía recién, para ir cerrando, para no sacarles más tiempo, en esta, como para volver al principio de la charla, en esto que, bueno, ustedes tal vez en Matajuegos arrancaron como conociéndose en convenciones, digo, generando comunidad, algo que en la informática está como súper todo el tiempo presente. Bueno, y ahora vos decís esto, digo, yo creo que hay muchas veces que tal vez, no en la informática en particular, sino creo que en el mundo laboral en general, pienso que tal vez es una cuestión más de pensar que hay un currículum, ¿no? Que uno prepara un archivo, un PDF, lo exportaste, lo mandaste, lo imprimiste, lo dejaste. Pero digo, me parece súper interesante esta reflexión que hacías vos recién, Santiago, respecto a, bueno, no es lo único. Digo, uno también se va construyendo por otros lados, digo, me parece que esas son experiencias súper enriquecedoras, súper válidas, y que es esto, digo, tal vez de alguna manera termina agarpando, y bueno, nada, me parece una cuestión súper piola. Y bueno, esto como para ir cerrando, no sé si había, a ver, algo más, ahí Mauro. Pregunta bueno, según para Santiago, dice, según su experiencia como creador en el rubro de la creatividad de videojuegos, dijiste que estabas creando, que creabas ideas basadas en lo que te gustaba de otros contenidos. Bueno, la duda de Mauro es si es mejor quedarse en una temática en cuanto al diseño de un ambiente o personajes, o es mejor cambiarlo basándonos en los gustos que se van generando los consumidores a medida que pasa el tiempo. Nada, creo que hablamos un poco sobre esto bueno, creo que tal vez rumbea un poco en esta cuestión de lo mainstream y de bueno, cuánto te llega a cambiar el mercado o lo que quiere la gente en base a lo que vos tenés o a la idea que vos tenías al principio. Digo, ¿cómo venían trabajando ustedes eso? yo particularmente, yo noto que hay como, no sé si llamarlo zeitgeist, o sea, esa cosa de las formas del momento. Hay cosas que están de moda, pero hay también que son cosas de moda, ¿no? Y hay cosas que son como narrativas propias de época, que muchas veces son las ansiedades, los miedos, pero cosas positivas también, cosas que que vos vas sintiendo personalmente, pero que notás que otra gente las vive. Y eso eventualmente tiene sus formas, sus desarrollos.
Por algo, no sé, uno escucha una música de los 70 y suena parecido en general, más allá de los diferentes estilos, o escucha uno una música de ahora y tiene algo que ver en general. Lo que termina siendo interesante en la gente muchas veces no es porque es una moda, a veces sí, sino que muchas veces es relevante para la gente, es eso en ese momento. Quizás Atuel tiene eso de, bueno, lo del cambio climático, ciertas cuestiones relacionadas con eso, y también tiene una estética que busca romper un poco con el realismo. O sea, no es una estética totalmente alienada de esta realidad, o sea, no es alienada a nivel social, no es algo que nunca se vio antes, pero tampoco es algo desgastado que ya se puso de moda o algo así, sino que lo que yo hago particularmente es buscar cosas que me gustan en internet, tanto en Pinterest como en cualquier otra red social, encontrar lo que me gusta, después encuentro factores comunes. Y después interpreto por qué me gusta. Claro. Más racionalmente, ¿qué significa esto? O sea, empiezo a Claro, ¿qué tratar de significa interpretar todo esto? Claro. claro, ¿por qué me gusta este tipo de cosas? ¿Qué significará esto? ¿Por qué me gusta más este tipo de coloraciones? ¿Por qué no me gusta más esto? Hay veces que no tiene explicaciones, otras que sí, y en base a eso uno va profundizando según esa racionalidad, pero también percepción. Cada época tiene su percepción, ¿no? Su forma de entender la realidad, y yo creo que eso define diferentes tipos de estilos que de repente pregnan más que otros. Que no es lo mismo que la moda. La moda es cuando ya se desgastan un poco y ya se hacen súper populares, pero sí noto que uno tiene que estar entre el equilibrio entre no hacer un cliché y no alienar, que es lo contrario. Alienar es cuando te decís, esto es algo que nunca vi, es rarísimo y no se entiende nada. Entonces yo creo en eso de poner un pie en lo conocido, no tener problema de usar un cliché, partir del cliché, no llegar al cliché, sino partir de algo más o menos conocido y después cambiarlo y agregar una capa nueva, algo diferente que lo resignifique. Pero eso es como yo lo veo. Pablo. Sí. Yo digo, a nivel personal, digo, a nivel, el momento de trabajar y siempre el trabajo mucho menos se está trabajando en algo que te entusiasma y algo que a vos te llama personalmente, ¿no? Así que yo generalmente trataría de recomendar eso, al momento de crear, buscar, buscar lo que te apasiona, buscar los núcleos conceptuales que te llaman, sean estéticos, sean de temáticas, sean del tipo que sean música, y apuntarte a eso, porque es lo que más, donde más vas a trabajar con gusto y más vas a conocer cómo innovar y cómo hacer y cómo cambiar un poco, cómo traer lo tuyo a eso. Si te interesa, si lo mainstream te provoca eso, perfecto, no hay conflicto. Si no es lo mainstream, ahí quiero decir, tenés que ver un poco cuáles son tus objetivos. Si querés entrar a una empresa que trabaja mucho ese estilo particular, quizás necesitas algo de eso en tu portfolio, de una manera o de otra, para diversificar, para demostrar que lo puedes hacer. Si el trabajo es más personal y tenés la oportunidad de hacer algo independiente o algo creativo propio, sumergite en lo tuyo, sumergite en la voz, quiero decir, explora tu voz en base a tus pasiones y lo que te interesa, lo que te entusiasma. Y quizás podés encontrar la manera de volcar eso a cosas más conocidas. Pero quiero decir, habría que ver por qué porque creo que la pregunta plantea es mejor ir para lo mainstream por eso. Depende de tu objetivo, digo, generalmente, ¿por qué irías para ese lado? Si es una cuestión de contratación, quizás tenés que demostrar cierta versatilidad de Marketing, claro. estilos, pero si no es para una contratación, no sé bien, porque videojuegos también es un ámbito tan diverso y tan vasto, donde se hacen cosas tan diferentes, que generalmente es raro que alguien diga, no, estoy tratando de entrar en un lugar donde no me gusta lo que hacen, porque generalmente algo se encuentra, no sé. Pero no sé, No, quizás... entiendo, perdón, Pablo, no sé Sí, si no, quieres no, 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 terminar. no, decilo vos, Santiago, quizás vos entendés mejor la pregunta. Entiendo que ir a lo mainstream tiene un poco que ver con tratar de buscar asegurarse que lo juegue la gente que le interese a alguien y quizás financiarlo, quizás poder Ok. venderlo o algo así. Sí. Una vez encontré una frase que no me acuerdo quién era, No que importa. decía que, sí, que decía que
es mucho más jugado hacerlo mainstream que no hoy en día, porque lo mainstream caes en el cero. O sea, te Claro. diluís muy rápidamente si no tenés Sí, la fuerza del marketing. Y la fuerza del claro. marketing es mucha plata invertida en eso. O sea, los que hacen mainstream son el mainstream, justamente. Son los que tienen mucha plata puesta en eso y Claro. triunfan por la plata, triunfan por el poder económico, por el músculo financiero. Entonces, si uno desde lo independiente o incluso desde una empresa chica, una pyme o una cooperativa, lo que sea, busca el mainstream, en realidad está compitiendo en el mismo espacio que esas grandes compañías y vas muy rápido a perder. Uno tiene que estar en la famosa long tail de hacer algo totalmente diferente para jugar a un juego diferente, para saber que uno no está compitiendo con eso. Y el que busca algo diferente va a saber no buscar en el mainstream, sino buscar algo diferente. Hay un Claro. montón, en el mundo de los viejos hay un montón de experiencias donde alguien hizo una estética totalmente diferente, una narrativa diferente, algo muy raro y de repente, ¡pum!, le pegó. O no, o Sí. sea, o le pegó económicamente, o le pegó en otros términos, o le gustó a mucha gente, era gratuito, lo que sea. Que llegó a mucha gente, es interesante. Llega muchas veces porque a nivel contenido pegan de alguna manera, son socialmente interesantes. O sea, muchas veces tiene mucho más que ver con el contenido que con nuevas formas. Lo importante para mí es no alienar, saber equilibrar. Yo inicialmente cuando hice mi primer portfolio era súper alienante, era una cosa totalmente personal Vos y solo. muy artística, me gustaba determinado tipo de estética, de animación soviética de los años 70. Hacía todo con una estética particular, mezclada con cosas, y era muy específico. Y era Claro. muy difícil de introducir, o sea, que la gente diga, ah, sí, va por este lado. Entonces, no, socialmente no tenía, no generaba interés. Después entendí que tiene que ver un poco con saber encontrar qué tenés en común con la sociedad y posiblemente establecer un diálogo con eso. Bueno, bueno, no sé si Pablo o Santiago querían tirar alguna última reflexión, yo para no seguir sacándole mucho más tiempo a ustedes, que imagino que estarán con algunas cuestiones. No, no sabemos de dónde son, de dónde provienen, dónde están físicamente. Es un misterio. Un misterio, bueno, no lo desvelaremos. No, Santiago tiene una respuesta más interesante que la mía. Yo estoy acá en Capital. Ok. Yo soy también de Buenos Aires, pero vivo en Capilla del Monte, en Córdoba. Ahí va. Ok. Está con los aliens ahí en el Uritorco, Santiago, Sí, exacto. de los ovnis. Alguien preguntó JavaScript por conveniencia o C++ por gusto. No sé responder eso. En realidad, cuando aprendes un lenguaje, eventualmente los demás lenguajes salen un poco No, pero más igual fáciles. C++ tiene orientación por objeto, tiene código, mientras que JavaScript no, así que hay diferencia JavaScript, ahí. bueno, depende si es TypeScript o lo que sea. No, quizás, no, perdón, estoy pensando en Python. JavaScript también tiene, sí, no. Pero horrible, sí. Sí. A mí me gusta mucho C++, pero la verdad que los dos son muy útiles. ¿No? Como dice Santiago, si aprendes uno, no te va a costar tanto aprender el otro. Claro. Quizás JavaScript es un poco más fácil para arrancar y después pasar a C++ a ver el detalle, lo más minucioso. Bueno, gracias por los mensajes también que estoy leyendo. Sí. Sí, bueno, eso. Nada, bueno, muchas gracias, Posta, por el tiempo. Entren a la web de Matajuegos, bájense a Tuela quienes están mirando y quienes van a mirar en el futuro. Nada, Posta, muchas gracias por estar, por coparse con la movida. Gracias a quienes estuvieron. Y bueno, nada, nos estaremos viendo pronto seguramente. Gracias, Dale. Juan. Así que Gracias Volvemos a cuando todos por quieran. estar. un Muchas abrazo, nos gracias, vemos, che. gente. Chao.